Buenas tardes, estimados compañeros y maestro. En este momento pues tengo el gusto de hacer la exposición en video de la teoría de la comunicación del señor Guillermo Vallenato. Entonces, nuestra comunicación pues es de vital importancia. Nosotros somos una especie que en este mundo tiene un orden diferente al de todos los seres vivos del planeta y convivimos en sociedad, le damos significados a las situaciones, a las cosas, a las ideas y buscamos representar todo esto a través de la construcción del lenguaje, de los significados y de una herramienta valiosa como lo es la comunicación, que en esta presentación pues buscamos explorar. Entonces nosotros convertimos lo que son todos estos objetos, ideas y situaciones que se viven, las procesamos a través de nuestro intelecto, de nuestras emociones, sentimientos, que se dirigen pues hacia nuestra alma y las traducimos en aquellos elementos de la comunicación que son las sensaciones, las percepciones, las motivaciones y deseos, las emociones y sentimientos, los pensamientos y las ideas, las opiniones y las creencias, actitudes y valores, y las conductas y experiencias. Todo esto lo codificamos en una lengua, en idioma, en un contexto y una subjetividad. Todo esto pues hace que los códigos varíen de persona a persona e incluso de un lugar a otro, y por esa razón es que a pesar de que hablemos el mismo idioma, por ejemplo el español, en España hay unas palabras que tienen un significado, acá en Colombia tenemos otras palabras que significan lo mismo que se quiere decir con las palabras en el español de España. Y así, en los diferentes puntos de la Tierra, las lenguas, los idiomas cambian y se van transformando con el paso de los tiempos, y eso pues por la interacción y la subjetividad con la que cada sociedad construye los significados. Entonces la comunicación es coger todos estos elementos que son tan importantes para nosotros y convertirlos en la posibilidad de interacción entre las diferentes personas. Así como lo manifiesta también Guillermo Vallenato en su libro, aquí en este gráfico que está directamente pues tomado de su capítulo 2 del libro, los elementos de la comunicación son el emisor y el receptor, son los dos principales actores, ya sea pues un emisor y varios receptores o varios emisores y un receptor, y hay un mensaje, un contexto y una respuesta de retroalimentación. Dentro de la comunicación hay diferentes barreras que pueden afectar esta interacción, que son los filtros que se crean a partir de las preconcepciones, que también pueden ser llamadas sesgos, las interferencias ambientales, las interferencias también sociales, las barreras del lenguaje, y los diferentes ruidos a nivel emocional, a nivel conductual, a nivel del mismo idioma, y el código con el que transmitimos estas ideas, que como lo decía ahora pues no tiene una estructura universal, sino que es algo muy específico dentro del contexto de la sociedad. ¿Cuáles son los diferentes tipos de comunicaciones que se pueden dar al mismo tiempo, porque no es que sean separadas, dentro de la comunicación entre un emisor y un receptor? Es la comunicación verbal, comunicación no verbal y la comunicación paraverbal. Entonces, por ejemplo, en la comunicación verbal es donde nosotros codificamos el mensaje que busca influenciar al que está oyendo el mensaje. Tenemos
esa comunicación no verbal que es el motor por donde nosotros hacemos precisamente esa, ese enlace de empatía, de comodidad, de asertividad, de la convicción que deseamos generar en el otro y de la convicción que al mismo tiempo nosotros deseamos expresar. Dentro de la comunicación no verbal está el poder de hacer que esa comunicación verbal sea efectiva y sea muy, digámoslo así, asertiva para con el que nos está escuchando. Desde la comunicación paraverbal es el valor del mensaje, ya sea verdad, ya sea mentira. En realidad no es, digamos que no es una camisa de fuerza en torno a lo que se está hablando, sino más la aspiración con la cual la persona lo está emitiendo. Entonces, también es afectado por la comunicación paraverbal por las perturbaciones del habla, cómo se hace la velocidad de la emisión y el tiempo en el cual se está hablando. Entonces ahí es donde también tiene un efecto poderoso. Si una persona habla muy rápidamente, a veces, por ejemplo, otras personas no le entienden fácilmente. Entonces la velocidad de la dicción, el momento en el que se hace la, la emisión del mensaje también es importante. ¿En qué momento decidimos hablar? Tenemos también algunos hechos comunicativos que son básicamente axiomas, que son ideas de las cuales no podríamos refutar fácilmente, o básicamente que no es posible refutarlos, que se hacen bastante evidentes a la hora de ejercitar la comunicación. Por ejemplo, no es posible no comunicarse, porque así sea que estemos totalmente en silencio, nuestros gestos comunican comodidad, comunican rechazo, comunican todas estas cosas. Después está el hecho de que cualquier comunicación muestra el aspecto de contenido referencial y un aspecto relacional conativo. Listo, entonces dentro de este hecho nosotros ubicamos la forma como hacemos la emisión de nuestro mensaje, ya sea la intención desde, por ejemplo, una perspectiva amistosa o una perspectiva que raya ya en la agresividad. Entonces la forma como se comunica, listo, entonces digamos que son los dos aspectos, desde la referencia y desde la relación con la que se hace el mensaje. La naturaleza de una relación depende de cómo los comunicantes puntúan la secuencia de comunicación. Entonces ahí es cómo nosotros desde nuestro pensamiento hacemos las cosas, decimos las cosas. Tenemos también un cuarto hecho. Los seres humanos establecen una comunicación tanto verbal, digital, como no verbal, analógica. Entonces, desde el hecho que se quiere comunicar a través de las palabras, si esto es concatenado con la comunicación no verbal, allí va a haber una efectividad mayor en la comunicación del mensaje. No es posible separar ambas cosas. Si nosotros hacemos una comunicación verbal y desde nuestro interior tenemos dudas sobre lo que estamos diciendo, esas dudas se van a reflejar a través de nuestra comunicación no verbal, como por ejemplo, ¿listo? Entonces, como por ejemplo, si una persona
está diciendo algo respecto de nutrición y al mismo tiempo no lo cree, eso lo va a comunicar a través de un gesto particular, a través de la incomodidad de su postura. Tenemos entonces un quinto hecho, que son los intercambios comunicacionales entre las personas. Tienen un carácter o bien simétrico o bien complementario. Nosotros tenemos una cierta jerarquización a nivel de nuestra sociedad. De hecho, cada quien tiene personas a cargo, tiene relaciones de subordinación. Los estudiantes dentro de un aula de clase están sometidos a la autoridad del docente, por ejemplo. Entonces la comunicación en este caso va a ser más bien de tipo digamos de diferencia, ¿listo? Entonces va a haber unas conductas y unas actitudes diferentes cuando la posición bajo la cual se está emitiendo el mensaje es diferente entre las dos partes. El pensamiento que nosotros tenemos en torno al mensaje que queremos emitir es muy importante y es muy valioso, y es lo que marca nuestra conducta. Hay un dicho dentro de mi contexto que dice que si uno permite que los pensamientos, que en este caso están representados por un ave, hagan nido en la mente nuestra, entonces esos pensamientos se van a convertir en acciones, y esas acciones se van a volver repetitivas, y esas acciones repetitivas se convierten en conductas. Entonces, si nosotros no queremos desarrollar conductas que nos hagan, digámoslo así, un agujero en nuestra capacidad comunicativa, es necesario alejar esas aves, entre comillas, metafóricas que estamos hablando aquí, alejar esos pensamientos de nuestra mente para que no se conviertan en conductas que afecten nuestra comunicación. Entonces, también funciona en el otro sentido, que si nosotros deseamos tener mejor comunicación, entonces es importante desarrollar pensamientos y darles cabida en nuestra mente que sean promotores de buenas conductas comunicativas. Por ejemplo, que si otra persona nos está hablando, desarrollemos el pensamiento de: requiero prestar atención a esto que la persona me está diciendo, no importa la posición jerárquica en la que esté. Poner atención, desarrollar el interés por lo que está diciendo la persona, y entonces interiorizarlo y proporcionar una conducta que sea empática y que sea saludable para la comunicación con la que nos estamos relacionando con el otro. Tenemos entonces un enfoque sistémico de la comunicación. Nosotros no somos seres aislados, estamos dentro de un contexto, ya sea familiar, académico, social y laboral. Estos entornos ejercen presión sobre nuestra propia persona, sobre nuestro ego, sobre nuestra forma de ver la vida. Entonces, como tenemos esta presión a nuestro alrededor, debemos ser capaces de darle ese enfoque al manejo emocional, al manejo de nuestras conductas, y ser capaces de quitar esas preconcepciones que nos perjudican a nivel de la comunicación. Entonces, tratar de gestionar esa presión que nos rodea de manera positiva para que nuestra mente no se contamine y seamos capaces de ser un poco más objetivos en nuestra manera de abordar las cosas.
desde el contexto en el que se hace el discurso, también hay cosas importantes que debemos tener en cuenta. Todo lo que se hace, se dice y se expresa en la comunicación debe responder a varias preguntas. Puede ser que aquí no estén abarcadas todas las preguntas que se deben de hacer a la hora de hacer una comunicación efectiva. Pero entonces es, primero, ¿quién soy yo para hablar al otro? O es decir, ¿quién habla? ¿Quién es el que está emitiendo ese mensaje? ¿A quién se está hablando? Porque siempre hay que tener en cuenta a qué público objetivo es al que yo estoy hablando, o a qué persona objetivo es a quien yo estoy hablando, cuál es la relación que tengo con esa persona o con ese grupo de personas, para qué estoy haciendo la comunicación con esa persona, cuál es el objetivo de la comunicación hacia y desde dónde estoy efectuando la comunicación. No es lo mismo comunicarse al interior del hogar que comunicarse en una tienda, que comunicarse en un aula de clase, que comunicarse en cualquier otro lugar. Entonces, tenemos que tener en cuenta todas estas cosas para que el contexto también lo podamos llevar a nuestro favor y seamos más asertivos. Como a modo de conclusiones, entonces la comunicación hace posible que nuestra interacción en sociedad. Nosotros tenemos la unidad fundamental de la sociedad, que es la familia, y si somos capaces de afectar positivamente nuestras comunicaciones al interior de la familia, seremos también capaces de afectar las relaciones que tenemos a nivel de sociedad, y así haremos progresar a nuestra sociedad en su conjunto. Entonces el discurso es muy importante para que seamos capaces de expresar ese afecto, esos valores, esas creencias y el deseo que nos motiva a los que nos rodean, para que el conjunto de gestos y palabras con el que estamos transmitiendo este mensaje sirvan como bloques de construcción de buenas relaciones humanas. Entonces, así, en lugar de que nuestra comunicación sea como un fuego que destruye el tejido social, seamos nosotros capaces de convertir nuestra comunicación en una manera empática de construir sociedad tolerante y segura. Les agradezco mucho. Aquí está pues las fuentes de bibliográficas de la presentación. Que estén muy bien. Gracias.